Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 14. ¿Lo tiene? Dice: al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comunidad cristiana dice. Verso 14 dice: David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo, fíjese bien lo que dijo David. Y David dijo con vehemencia, con ese deseo. Él tenía un antojo, un deseo. Y dice que lo dijo con vehemencia en el verso 15. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces, fíjese bien, los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro, fíjese bien, de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra los 300, a quienes mató, y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Devenía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza y la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Ahí, hijo de Dodo de Belén, Sama, y da un libro, en la Biblia, este capítulo da el nombre de los valientes de David. Pero yo me voy a referir a esos tres. Me voy a referir a 3 valientes en esta hora. Levanta sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, voy a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Y conforme tú la has dado, Señor, la vamos a depositar en el corazón de tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupa su lugar. Amén. David tenía un deseo. David tenía un deseo. Y el deseo de David era beber agua del pozo de Belén. La historia dice que David nació en Belén. David nació en Belén. Toda su infancia, parte de su juventud, antes de que el Señor lo llamara al reinado, antes que lo llamara para ser uno de los que estuvieran en la casa de Saúl, en el reinado de Saúl, antes que Dios lo llamara para que fuera guardaespaldas de Saúl. Antes que eso, David creció en Belén, nació en Belén, creció en Belén. Ahí fue parte de su juventud antes de ser llamado. Ahora, David nació en Belén. Ahora, él había tomado agua del pozo de Belén. Él cuando niño tomó agua del pozo de Belén. Pero cuando David llega, la historia dice, acortando la historia, la Biblia dice que David, después de dejar Belén, David, cuando está en el palacio del rey Saúl, después que Saúl se levanta en contra de David, hermano, David comenzó a escapar, a huir por su vida, porque Saúl lo perseguía para matarlo. David huyó casi 22, 23 años, y
durante esos años fue un proceso para David. David escapó de las casas de Saúl porque Saúl quería matarlo, quería destruirlo, no quería que llegara al reinado. Y David huyó entre cuevas, cavernas, aún en los desiertos. David escapaba por su vida, pero algo muy importante, David siempre honraba a Dios. David siempre sabía su llamado. David siempre sabía a quién él estaba honrando y sirviendo. David tenía un encuentro y siempre con Dios, siempre adoraba a Dios. Vemos escribiendo salmos, vemos escribiendo su intimidad con Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando David huyó al desierto, cuando huía a las cavernas, la Biblia dice que la gente de las ciudades oía que David estaba en tal lugar y lo seguía. Los endeudados, los afligidos de espíritu, hermanos, toda la gente que era menospreciada en la ciudad se unió a David. Pero la palabra de Dios dice que David los hizo hombres de guerra. Se unieron primero 400 hombres con ellos, de los peores que había en la sociedad. Y cuando llegan a David los convierte en matadores de gigantes también. Esa gente no tenía nada, esa gente prácticamente estaba destruida, no había éxito para ellos. Pero cuando se pegaron a un hombre que traía la unción, que traía un llamado, esa gente pudo ser transformada en gente de guerra. Y lo vemos en las palabras del Señor, que cuando David dice la palabra después de que pasa la historia, cuando se pegaron a él 400 hombres, no de los mejores de la ciudad, no de los mejores quizás que tenía la ciudad, eran los endeudados, los afligidos de espíritu, hermanos, la gente de amargura de espíritu, se pegaron a David. Y cuando David los encuentra, David les formó un carácter. David tenía un carácter, y el carácter de David era un carácter de guerra, era un carácter, hermano, de estrategias, era un carácter, hermano, que no se vencía con cualquier cosa. Era el carácter del cristiano debe ser como el carácter de David, que no importa cuántos desiertos, que no importa cuántas cuevas pasemos, hay que entender que aquel que estamos siguiendo se llama Jehová de los ejércitos. Amén. La cueva no cambia nuestra fe. Los desiertos no cambian, hermano, a Dios. Dios sigue siendo Dios. Aunque no estés en la cueva, aunque no estés en el desierto, aunque quizás llegue el momento de prueba, de lucha, hermano, Dios sigue siendo Dios. Y David sabía quién era Dios. David sabía quién era Dios. Después que David huye, escapa 400 hombres, los forma. Después que los forma, hermano, se siguió añadiendo gente a los valientes de David. Y la palabra de Dios dice, fíjese bien, que después de mucho tiempo David tenía un ejército de 350,000 hombres. 350,000 hombres, lo declara la palabra. Pero de esos 350,000 hombres, David, él miraba todo ese ejército de David de 350,000 hombres. Ese ejército despedazaba a cualquiera que se le paraba enfrente. Y los peores enemigos de ellos eran los filisteos. Los filisteos que siempre le hicieron la guerra. Los filisteos que siempre en ese momento, cuando David, antes de ascender al trono, los filisteos siempre se encontraron con David. Hay filisteos que muchas veces David se tuvo que enfrentar. Pero llegó un momento que David forma a los 350,000 hombres. Los formó y dijo, nosotros vamos a vencer. Nosotros vamos a llegar al reinado. Nosotros vamos a llegar porque tenemos un llamado. Esos 350,000 hombres no se movían por sí solos. Se movían por lo que David decía. ¿Sabe por qué? Porque David consultaba a Dios. Ese fue el secreto. Y muchos filisteos y aún muchos reyes de los vecinos que estaban alrededor de David, hermano, los reyes decían, pero ¿qué es lo que David tiene? ¿Qué es lo que David hace? ¿Qué es lo que David? ¿Cuál es el éxito de David? ¿Sabe cuál era el éxito de David? Intimidar con Dios. Y cuando David intimidaba con Dios, adoraba a Dios, Dios le daba la estrategia. Y dice que los formó. Y todos los 350,000 hombres que David tenía de guerra, los 350,000 estaban por jefes de decenas, centenas, millares. Pero todos esos jefes no se movían, no movían un dedo si David no indicaba.
Porque ellos decían: este es el hombre de Dios, David es el hombre de Dios. David consulta a Dios y Dios le responde. Dios tenía evidencia para David. David lo respaldaba a Dios. Y cuando David le decía a Dios: los iré y los perseguiré, y Dios decía: sí, persíguelos, porque te los voy a entregar en tu mano. Y David le decía a los 350,000 hombres: vamos y peleemos. Y los hombres decían: vamos, pues estamos seguros que vamos a ganar, porque ya Dios respondió a la cabeza, ya Dios respondió a David. Y la Biblia dice que se enfrentaban y ganaban la lucha. Pero llegó un momento, fíjese bien, que David dijo: tengo que elegir a 30 hombres que estén conmigo día y noche. De los 350,000 hombres, 30, el 10%. David dijo a los 350,000: de ahora en adelante voy a tener a 30. Esos 30 van a ser conforme a mi corazón, los más íntimos, los que están más cerca de mí, los que cuando yo solamente hable, ellos entiendan mi corazón. Quiero 30. Que cuando yo tenga un deseo, ellos sepan lo que el rey quiere. Oh, mi alma alaba a Dios. Quiero 30. Y de esos 30 son los que van a estar conmigo, los que van a ir frente a mí, son los que van a planear cualquier estrategia. Porque David era un rey estratégico. A mí me encanta David. A mí me encanta David, como David, yo leo a David y escudriño al rey David. Y David, lo que yo saco la conclusión es que David era un hombre estratégico. Era un hombre estratégico. Y no solamente estratégico, que tenía un carácter. Y ese carácter los transmitió a los 30 que tenía. Escogió a 30. Y los 350,000 dijeron: lo que tú digas, rey, son los 30 que van a estar contigo. Pero lo que más me sorprende, que cuando David tiene a los 30 solamente de él, y tenía todo el ejército, pero David se movía donde quiera que se movía, iban los 30 con él. Donde quiera que David estaba, iban los 30 con él. Si David entraba a la cueva, de los 30 entraban con él. Se quedaban afuera los demás, cuidando, porque David dijo: voy a entrar con los 30 valientes, y voy a diseñar, y voy a traerles el diseño que queremos para el reinado. Y todos los 350,000 se quedaban alrededor de la cueva, cuidando, protegiendo al rey, porque ese era su llamado. Y David se internaba con los 30. Y de los 30 David dijo: de estos ustedes 30, quiero 3. Y esos 3 van a ser que van a guardar mis espaldas. Esos 3 van a entender mi corazón. Por eso la palabra de Dios llega al capítulo 23 del que leímos. Y conocían tanto a David, esa gente, esos 30 valientes, que cuando David dijo: después de mucho tiempo haber oído, y expresa David en el verso 14, dice que lo exclamó con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está a la puerta de Belén, donde yo nací? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero tenía 3 íntimos. Y esos 3 íntimos dijeron: que no sepa el rey. Vamos, nosotros 3, nadie más, nosotros 3, de los 30, nosotros 3, vamos a ir al pozo de Belén y vamos a traerle agua, porque es el deseo del rey. Pero diga conmigo: obstáculos. Dígalo: obstáculos. David quería agua del pozo. 3 de ellos se pusieron de acuerdo entre ellos. 3 valientes escucharon lo que el rey deseaba. 3 valientes. Y yo puedo ponerle por nombre a este tema:
cumpliendo, satisfaciendo el deseo del rey. Y los tres se pusieron de acuerdo, no dijeron nada, estuvieron callados. A veces Dios se mueve, a veces Dios se mueve en lo íntimo. A veces cuando se está cocinando, yo me aprendí una anécdota. Dice, cuando se está cocinando un sueño tuyo, no lo cuentes antes de tiempo. Porque cuando tú cuentas el sueño que tú tienes, viene otro y te lo va a robar. Alguien el que hizo el espendro, ¿cómo se llama esta cosa? Fue una mujer que tenía a su niño malo de hiperactividad. Lo hizo, lo diseñó. Pero alguien vino y le robó el diseño a ella. Y ella nunca lo hizo. Lo más lo hizo para su hijo porque su hijo estaba enfermo, su hijo, por así decirlo. ¿Me entiende? No podía, era muy hiperactivo. Entonces algo diseñó la mujer. Pero vino otro inteligente, escuchó, vio y le robó el diseño. ¿Y qué fue lo que se vendió más en este año? Y el que lo vendió no fue de él el diseño, fue de una mujer que se lo robó. Cuando Dios te está cocinando algo para tu vida, no lo cuentes rápidamente. Lo he aprendido y lo estoy aprendiendo. Amén. David dijo, quiero agua del pozo de Belén. Pero hay un problema. El pozo de Belén, en el momento que David deseaba, estaba una guarnición de los filisteos bien armado hasta los dientes. Había un obstáculo. El pozo de Belén estaba custodiado. La puerta de Belén, la puerta de la entrada de la ciudad de Belén estaba custodiada, estaba protegida y estaba guardada por los filisteos, bien armados. Pero tres valientes dijeron, el rey desea agua. Escucharon. Estos no ignoraron el deseo del rey, hermano, que estaba pidiendo, sin necesidad de que el rey mandara, sin necesidad que el rey, hermano, mandara a pedir, sin necesidad que el rey mandara a decir quién puede ir. Solamente el rey expresó y dijo, oh, cómo quiero yo agua de el pozo. Pero no dijo, alguien puede ir. No. David no podía obligar a nadie, porque David sabía que el pozo estaba guardado por los filisteos, que había un enemigo que tenía el pozo, pero el rey quería agua. Entonces tres de ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a satisfacer el deseo del rey. Y sin necesidad de que el rey los mandara, ellos fueron bajo sus propios riesgos, tomaron la iniciativa y cumplieron el deseo del rey. Llegaron al campamento y los tres dicen que irrumpieron. ¿Cómo lo hicieron? Eran hombres, hermanos. Yo digo que eran hombres sobrenaturales esa gente, porque esa gente los formó David para matar gigantes, para matar y los entrenó a agarrar a un palo y darle al enemigo. Y si venía, se da cuenta que el que bajó, dice que bajó y enfrentó a un hombre bien alto con una espada bien alta, y él no traía nada y tomó un palo. Y es que David los enseñó. Con lo que tú tengas hay que enfrentar al diablo. Con lo que tú tengas hay que decirle al diablo, hermano, aleluya. Hay que decirle, el diablo está reprendido. Te vas de mi casa, de mis hijos, de mi vida, de mi matrimonio. Y con lo que sea hay que darle al diablo. Con un palo mató al gigante, dice, y tomó la espada del gigante, y con esa misma espada, hermano, hay cosas que tenemos que hacer para Dios. Y esos tres irrumpieron, hermanos, eran hombres, quién sabe de qué fuerza, sacaban una fuerza sobrenatural esos hombres. Irrumpieron los tres en el campamento y los tres comenzaron a pelear con los. ¿Cómo sacaron el agua? Yo no lo sé. Lo cierto es que se resguardaban la espalda, se pusieron de acuerdo, dieron estrategia. Yo no sé, dijeron entre los tres, tú vas a ir al pozo cuando estemos peleando y te vamos a guardar la espalda y saca el agua, porque vamos a ir a llevársela al rey. Y hermano, y pelearon y uno sacó el agua. Yo no sé, uno sacó el agua y la agarró y dijo, hey, vamos, ya no peleemos, vámonos, porque el rey lo está esperando. Usted y yo hay que entrar al campamento del diablo y arrebatarle lo que es de los hijos de Dios. Hay agua espiritual para cada uno de nosotros, pero muchas veces para que Dios te dé hay que pelear.
Y la pelea quiere decir que te vas a enfrentar cuerpo a cuerpo con Satanás. Y quiero llevarte más profundo. David formó este grupo. 30 valientes, eran fuertes, animosos, eran audaces, atrevidos, constantes, perseverantes, esforzados, llenos de amor, entrega, de compromiso. Un compromiso pleno a su líder, a su David. En esta oportunidad, hermano, nos damos cuenta que estos valientes, aleluya, de Belén, que David quería agua de Belén, hermano, ellos pensaron y expresaron quién va a ir, nosotros, a quién va a ir. No, nosotros tenemos que hacerlo. Y dice que 3 descendieron y dijeron, escucharon el deseo, vamos y traigámosle agua a David, al rey, el deseo del rey. Cuando llegaron con el agua, hermano, le dieron oye, qué lindas son las sorpresas. Qué lindas son las sorpresas. El rey, ¿cómo estaba? Yo no sé. Pero el rey no supo. El rey expresó y dijo, quiero agua del pozo. Pero como los 3 tenían el corazón del líder, dijeron, mira, vamos a traer el agua. Se esforzaron por traer el agua. Y de repente llegan, y me encantó. Entonces, verso 16, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron muchas cosas. ¿Qué fue lo que hicieron esos valientes? Ahí está. Sorprendieron a David esos 3. Sorprendieron a David. Al leer yo esta historia, yo saco mi conclusión, porque yo te voy a llevar al tema y te voy a decir, cumpliendo el deseo del rey, porque esto va más profundo en lo espiritual. Y quiero llegar al punto donde ¿por qué yo te traje esta historia este día? Al leer esta historia, yo que estaba leyendo esta mañana esta historia, acabándola de leer, y Dios me la puso en mi corazón en esta semana, pensando cuando yo estaba trabajando, y cuando en el momento de trabajar yo estaba solo trabajando, como al mediodía, y me vino una palabra, como que el Espíritu Santo, oí la voz del Espíritu Santo en mi oído, y dice, cumpliendo el deseo del rey. Y yo inmediatamente escuché, y yo dije, bueno, ¿qué Dios me quiere decir? Y entendí que Dios quería que yo me metiera a lo profundo de esta historia. Tuve que meterme, leerla. ¿Qué saco de esta historia? David no quiso beber el agua. Los 3 fueron a buscar el agua, cumpliendo un deseo, porque escucharon el deseo, hermano. Los filisteos estaban guardando el pozo, aleluya. Y dice que con vehemencia David decía, yo quiero el agua. Pero David nunca dijo, alguien tiene que ir. No, David solamente expresó el deseo. ¿Por qué? Porque esos 3 conocían el corazón de David. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Yo puedo pensar lo que aprendemos de estos 3 valientes, hermano. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que aprendemos? Estos 3 valientes representan al cristiano. Representa al cristiano. ¿Por qué al cristiano? ¿Por qué representa al cristiano? Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a satisfacer el deseo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que aprender a satisfacer el deseo. ¿Cuál fue? Y te voy a dar lectura bíblica, hermano. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Tenemos que satisfacer los deseos del Rey.
aunque esto sea aparentemente difícil, nuestro llamado para esta tierra o para este tiempo es expresar y es cumplir el deseo de Jesús. Porque el Señor nos dio y Él ya expresó en la palabra del Señor su deseo que tiene. Ahora, David expresó un deseo. Los valientes cumplieron el deseo. Pero Dios en su palabra ha expresado un deseo. Y ese deseo que está en la palabra, yo te voy a llevar rápidamente y te lo voy a ir leyendo. Tú apúntalo, hermano, no te quedes leyéndola, porque yo quiero llevarte a esa culminación de este mensaje. Dios ha expresado el deseo, hermanos, para los valientes. ¿Cuántos valientes hay en casa? ¿Cuántas mujeres valientes hay en casa? ¿Cuántos varones valientes hay en casa? ¿Cuántos jóvenes valientes hay en casa? Porque Dios ha expresado el deseo para sus valientes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ha venido prueba y lucha porque estás sirviendo a Dios, si el enemigo te ha lanzado una y otra vez los dardos, es porque el diablo sabe que tú estás cumpliendo un deseo, y el deseo que estamos cumpliendo es porque el Señor se entregó por nosotros, su sangre nos la salvó, su sangre nos redimió, y ahora el Señor nos dio una enmienda para poder realizarla en esta tierra. Por eso es que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Porque el servir a Dios, el cumplir el deseo de Jesús, hay un precio que pagar, hay pruebas que pasar. No importa lo que pasemos, el rey quiere un deseo, y el deseo del rey es que extendamos el reino en esta tierra. El deseo del rey es que hablemos del sacrificio de Cristo, de la resurrección de Cristo. El deseo del Padre es que nosotros como hijos, hermanos, seamos luz y sal de esta tierra. Mi alma alaba al Señor. Ese es el deseo de Jesús. Dios ha expresado sus deseos en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el deseo del Padre. Amén. Ahora en Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es el deseo del Padre, que si lo amamos hay que, hermano, obedecer y hay que guardar sus mandamientos. En primera de Pedro capítulo 1 dice el verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que os trae con Jesucristo sea manifestada. Como hijos obedientes, no os conforméis al deseo antes tenéis estando como vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Ese es el deseo del rey. Ahora en Mateo 22, 37 al 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. El Señor nos dio y nos expresó su deseo para que nosotros podamos estar firmes en la vida cristiana. Tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, tenemos que ser santos, tenemos que tener el corazón del Padre, porque ese es el deseo de Dios. Entonces estos son algunos de los pasajes que podemos ver, pero yo me doy cuenta, Dios hace grandes cosas. Hay que saber y entender que Dios hace grandes cosas. Amén. Dios hace grandes cosas, y Dios hará grandes cosas en tu familia, en tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu país, en donde tú vengas, hermano. Dios hará grandes cosas. ¿Por qué grandes cosas? Porque los valientes solamente son
son los que están dispuestos a cumplir el deseo del rey. Si Él dijo que la santidad, si Él dijo que nos apartemos para Él, si Él dijo que lo adoremos, si Él dijo que habláramos, hay que hablar porque es el deseo de Él, hermano. Y cuando tú haces y guardas los mandamientos de Dios, estás cumpliendo el deseo del rey. ¿Cuántos valientes hay en casa? Amén. Solo los valientes están dispuestos a cumplirlos. ¿Quién me diera, dijo David, de beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera?, dijo David. Era un deseo bien claro, lo que él quería y a dónde estaba lo que él quería. Fue una expresión bien clara de lo que él quería, y él indicó dónde estaba lo que él deseaba. Dios nos ha expresado su deseo. Dios sabe que nos ha llamado para este mundo, para predicar su palabra. Él nos ha indicado y Él nos está indicando, hermano. Y cuando Él nos indique, entonces nosotros tenemos que cumplir ese deseo. Los 30 valientes de David hicieron cosas extraordinarias. Yo me pongo a pensar, porque se dejaron guiar, instruir. Diga conmigo, guiar y instruir. Aleluya. Se dejaron guiar y se dejaron instruir. Oh, qué lindo es cuando el valiente se deja guiar, instruir de lo que Dios quiere para nosotros. Qué lindo es que tú eres un valiente y te dejes instruir primeramente por la palabra. Cuando te dejas guiar por la palabra, cuando tú te dejas guiar y instruir por la palabra, oh, mi alma alaba a Dios. Vas a hacer bendición a los que te rodean. Vas a hacer una bendición tremenda. Estos 350,000 hombres que David tenía hicieron cosas extraordinarias porque ellos se dejaron guiar, instruir por las estrategias de un gran rey, hermano. Ellos obedecían lo que David decía. Ellos sabían hacer lo que David les demandaba hacer, porque primeramente David decía, vamos, y ellos iban. Vamos a conquistar, y ellos conquistaban. Hay que soñar, pero hay que soñar con los deseos de Dios. Porque cuando tú y yo deseamos y soñamos con los deseos de Dios, entonces se cumple la palabra. Los valientes de este tiempo que están dispuestos a cumplir los deseos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los valientes? Hay características de valientes en este tiempo, claro que sí. Las características de los valientes, de los cristianos, de los hijos de Dios de este tiempo, hermano, están dispuestos a cumplir. ¿Y quiénes son? Me podría preguntar, pastor, ¿quiénes son los valientes de este tiempo? Número 1, los que se entregan por el Señor y por el anhelo de Dios en esta tierra. Los que le piden a Dios que les muestre el camino porque Él debe, por el que debe de andar. Hay que pedirle al Señor guianza, hermano. Hay que pedirle a Dios guianza. Hay que decirle al Señor, Señor, guíame por el camino. Guíame por este camino que yo estoy. Esos son los valientes que Dios le agrada. Que sean valientes. Que digan, Señor, guíame en tu camino. David siempre era un hombre. David era un hombre que pedía dirección a Dios. Señor, guíame. Que mis pasos estén, hermano. Y ese es nuestro deseo. Que nuestro deseo pueda ser el deseo de un valiente. Los que obedecen a su voz. Esas son las características de los valientes. Los que desean, los que anhelan, los que sueñan, hermanos, los que piden a Dios dirección, los que son fieles a su palabra, los que dejan que Él sea que tome las decisiones y no nosotros. Decisiones personales, decisiones financieras, familiares. Primeramente hay que pedirle guianza al Señor, porque Él es nuestro Rey, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. 350,000 hombres estaban a la merced de David, pero ellos estaban confiados en David. ¿Qué tan dispuesto está para cumplir el deseo del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermano? Esta gente de David era fiel, leales, sinceros. Lo que el rey pedía, eso hacía.
sin murmuraciones, sin quejas, sin enojos. Lo hacían porque amaban al rey, conocían el corazón del rey. Ay, qué lindo es que conozcamos el corazón, aleluya. Qué lindo es que conozcan el corazón, qué lindo es conocer el corazón. Porque cuando conocemos el corazón, hermano, de Dios, vamos a cumplir sus deseos. La gente de David conocía su corazón. Qué lindo es, hermano. Hay que traer estrategia para conocer el rey. Hay una enmienda para nosotros, que hay que ser discípulos. Hay un llamado para esta ciudad para nosotros, y hay que hacer un discípulo. Pero para que nosotros podamos ver a la gloria de Dios en esta ciudad, Dios tiene que encontrar a un pueblo, a una iglesia, a hombres y mujeres que tengan el corazón de Dios, que encuentre una iglesia, un pastor, que puedan entender el corazón de Dios, hermano. Y con una iglesia que conozca el corazón de Dios, y una iglesia que se sujete a la visión que Dios tiene para esta ciudad, vamos a hacer una explosión y la gloria de Dios caerá sobre nuestra ciudad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Todos alaban a Dios. ¿Qué tanto amas a Jesús? ¿Qué tanto amas a tu rey? Los valientes de David eran hombres que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Oh, qué lindo es que alguien arriesgue todo por otro. Oh, mi alma alaba al Señor. Qué lindo es que nosotros arriesguemos todo por levantar el nombre de Cristo en esta ciudad. Es difícil esta ciudad, claro que es difícil, pero aquel que nos llamó, hermano, ¿cuántos filisteos hay a nuestros alrededores? ¿Cuántos filisteos te han estado haciendo la guerra? ¿Cuántos gigantes que te han querido hacer la guerra, hermano, para sacarte del propósito de Dios? ¿Cuántos filisteos se han levantado en contra de ti? Toma el palo y dale con el palo, y quítale la lanza y túmbale la cabeza con su propia lanza. Agarra una cabeza. Alguien agarró, un valiente agarró una cabeza, hermano, que estaba seca ahí, y mató a no sé cuántos, hermano. Otros agarró una espada y mató a no sé cuántos filisteos, y la espada se le quedó pegada en la mano. Era algo sobrenatural. Y venció. Uno defendió su campo de lentejas, porque venían los filisteos a cosechar su lenteja, y Shama se paró en medio de su campo y agarró la espada y dijo: no, el diablo no me va a ganar lo que es mío, no me va a cosechar lo que es mío. Y defendió su campo de lentejas. Y ese fue uno de los 31 de los 3 que David tenía. Mi alma alaba a Dios. David tenía 350,000 a su orden, pero tenía 30 personales. Y de esos 30 tenía 3. De esos 3, esos 3 que tenía David, de los 350,000 hombres que tenía, eran 3 que David tenía. Que donde David ya escuchaba la respiración de David y decía: el rey se despertó. Ya el rey se está poniendo su armadura porque vamos a pelear. Eran 3 que donde David entraba, ellos entraban con él. Cuando David iba a mirar, David era un hombre estratégico. David entraba solo al campamento del enemigo, pero no solamente entraba solo, entraba con 3, y los 30 se quedaban a la retaguardia, velándole las espaldas a David. Eran 3 que siempre velaban por el corazón de David. Y viene a mi mente que Jesucristo en esta tierra tenía 12 discípulos. Y el maestro de maestros, llamado Jesús, mi Señor y mi Rey, tenía 12 discípulos. Después de esos 12 fueron más de 500 discípulos. Pero de esos discípulos, David tenía 3. Jesús tenía 3 también: a Pedro, a Jacobo y a Juan. De esos 12 discípulos, Jesús tenía a 3. Cuando reunía a los 12 discípulos, él decía: tú y tú. 3 solamente. Vengan conmigo, voy al monte. Ahí nadie decía: es que el Señor tiene gente preferida. Es que mira, Jesús se llevó a 3. No, esos 12 discípulos no decían así, mira, llevó a 3. ¿Por qué serán los 3? Porque son los 3 que más ama. No.
Gracias hermano, no es que lo amaba más a esos tres, no. Jesús amaba a todos. No es que el Señor tenía hijos preferidos, no. Es que esos tres, Jesús quería revelarle su corazón. Y la Biblia dice que en una ocasión Jesús tomó a los tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los otros quédense orando, intercediendo o comiendo, pero esos tres van conmigo y van al monte. ¿A qué? Yo no sé. A orar quizás van, y Jesús subió al monte a orar. Y cuando Jesús subió al monte a orar, dijeron: mira, ustedes tres vengan conmigo. Y allá en el monte dice que se transfiguró. Dice que hubo una luz de resplandor y Jesús entró a la nube y a ese resplandor. Y la Biblia dice que ahí descendió Elías y Moisés y hablaban con el maestro. Y solamente esos tres vieron que eran Moisés, Elías, que hablaron con el maestro. Y cuando se desaparecieron los dos personajes, descendió, dice que Jesús estaba ahí en los tres. Y Pedro dijo: Señor, ¿por qué no hacemos tres enramadas y nos quedamos aquí? Y dijo Jesús: no podemos quedarnos aquí. Ahora, ustedes tuvieron el privilegio de ver lo que vieron. Cuando nosotros descendamos a los 12, ustedes tienen que quedarse callados de lo que ustedes vieron. Y Pedro, Jacobo y Juan, cuando descendieron del monte, descendieron con la unción. Y descendieron, Dios mío, como que lo querían hablar. Pero Jesús dijo: cállese, no hablen nada de lo que ustedes vieron. Y la Biblia dice que Pedro, Jacobo y Juan no dijeron nada de lo que vieron allá arriba. Hay cosas que Dios te va a mostrar a ti que es solamente para ti, y no lo andes divulgando. Dios me dijo, porque cómo está esa palabrita en este mundo. Cuando Dios me dijo, y a veces Dios no dijo nada. Pasan las cosas y dice: ya Dios me había dicho. ¿Y por qué, cabezón, no lo dijiste antes? Alguien se me acercó a mí y dijo: mira, aquel hizo esto y esto y esto, pero es que ya Dios me había revelado de lo que iba a hacer. Y le dije, yo me le quedé viendo así cuando yo me enojo, ¿me entiendes? Yo casi no me enojo, ¿va? Pero yo me le quedé viendo y digo: ok, espérate, si Dios ya te había dicho, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué cuando tú ya cayó aquel o ya hizo aquel y ya regó aquel, ya tú dijiste? Es que ya Dios me lo había dicho. Cállate la boca y mejor ora por aquel. Hay cosas que tú vas a ver. Hay cosas que Dios nos va a enseñar en este lugar y no hay que divulgarlo. ¿Entiendes? Hay palabras que Dios nos va a traer y te va a traer a ti. Dios te va a revelar una palabra a tu vida. Y cuando te revela la palabra a tu vida, hermano, y cuando te dice algo Dios, quédatelo callado y dile: Señor, voy a esperar en ti. Tú me has dicho que vas a cumplir una palabra en mí, Señor, y yo lo creo. Y Dios va a cumplir la palabra que ha declarado sobre tu vida. Si tú eres el rey, si tú eres llamado del rey, si tú eres el hijo del rey, eres valiente de un rey, hermano, déjame decirte que Dios te va a formar. Y cuando te forma el Señor, a veces te va a llevar al desierto, a veces te va a meter en una cueva. Y ahí en esa cueva no es para que estés gritando: ¡ay, estoy en la cueva! No grites. Solamente: Señor, estoy en la cueva y voy a permanecer en la cueva hasta que termine mi proceso. Cuando este proceso, la cueva no es para siempre, el desierto no es para siempre, aleluya, es por un tiempo. Cuando el Señor entonces forme tu carácter, forme tu corazón y entiendas a Dios, entonces el Señor te va a sacar de tu desierto y de tu cueva y te va a llevar a lugares altos para Él glorificarse. Ponte de pie.